Y este ejemplo nos había quedado la clase pasada, ¿sí? Habíamos quedado que lo íbamos a ver hoy, del tema parábolas. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice el ejemplo? 2x al cuadrado. A ver, ¿dónde está escribiendo esto? Dos x al cuadrado menos 4x menos 8y más 18 igual a 0. Observen que esta ecuación es una ecuación cuadrática en la variable x y lineal en la variable y. Entonces, se trata de una ecuación ¿de qué tipo? De una parábola. ¿Bien? ¿Está claro eso? Con eje de simetría paralelo a quién? Al término Paralelo al eje lineal. Perfecto. Paralelo al eje. Eje de simetría paralelo al eje Y. Eventualmente puede ser el mismo eje Y, ¿no? Pero bueno, no hay problema si uno dice paralelo al eje Y, el eje Y es paralelo a sí mismo. Entonces eso nos damos cuenta porque la variable X es lineal y la variable X está elevada al cuadrado y la variable Y es lineal. Entonces vamos a empezar dividiendo la ecuación en dos. Simplemente para tener la variable X al cuadrado con coeficiente 1. Entonces esto nos da X al cuadrado menos 2x, vayan controlando los cálculos, menos 4y, más 9, igual a 0. Entonces, necesito completar cuadrado en la variable x. Entonces, esto nos da x al cuadrado menos 2x. Recuerden que tengo que dividir el coeficiente en 2, ¿sí? Entonces se me da 1, y sumo 1 elevado al cuadrado, y resto 1 elevado al cuadrado. ¿Bien? Entonces tengo menos 4y más 9 igual a 0. Entonces, estos tres sumandos, estos tres términos, constituyen el trinomio cuadrado perfecto x menos 1 elevado al cuadrado. Me queda menos 1 menos 4y más 9 igual a 0. Entonces ya Queda estamos 1, profe. ¿Ah? Porque menos 1 al cuadrado no es 1. No, porque es menos el 1 al cuadrado. Ah, claro, claro. ¿Bien? Está bien, todo ustedes pregunten. Todo viene bien. Bueno, entonces. ¿No quedaría menos 2? Porque lo saca de la... ¿En dónde? Ah, no sigue todo multiplicado por 2, ¿cierto? Disculpe. ¿Está bien? Sí, vayan fijándose. Entonces, ¿qué tenemos aquí? X menos 1 al cuadrado menos 4y más 8 igual a 0. X menos 1 al cuadrado es igual a 4y menos 8. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, vamos acomodando y yo sé que necesito tener un factor, ¿sí?, que multiplique a una expresión entre paréntesis, o sea que acá tengo que sacar el factor común 4. ¿Bien? Y ahí ya tengo la ecuación de la parábola. ¿Sí? En forma esta es la ecuación canónica, si ustedes se fijan, de una parábola.
con vértice, o sea, vamos a poner acá el eje de simetría, ya me han dicho ustedes, paralelo al eje Y. Y se abre, como acá hay un signo más acá adelante, se abre hacia el lado positivo. ¿Claro eso? Del así. Por ahí yo les pongo, capaz que otro profesor no, pero a mí me parece importante, ¿sí?, que entiendan eso, o sea, de entrada, o sea, esto me dice 2 valores de X para cada valor de Y. Entonces, el más me dice se abre hacia el lado positivo de las Y. Bueno, decíamos que el vértice, a ver, vamos a borrar de acá. El vértice es el punto de coordenadas 1, 2. 2. Bien. 4P, que es el parámetro, o sea, es 4 en este caso. 4. Entonces de ahí deducimos que efectivamente P es igual a 1. ¿Está claro? Entonces, ya podemos ir... Esto, no sé cómo sacarlo para que no interrumpa tanto ahí. Ya podemos ir graficando. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer es saber si es 1 el parámetro. Podríamos tomar 2 cuadritos. Pero no se preocupen si me sale muy feo el dibujo. ¿Está bien? Para que no salga tan chiquito. Bueno. Yo me conformo con que ustedes pongan las unidades. Por lo menos el 1. Bueno, entonces, el vértice hemos dicho que era el punto de coordenadas 1, 2. ¿Sí? Aquí está el vértice de la parábola. Como nuestra parábola se abre, vamos a corrernos un poquito para allá. Como nuestra parábola, el vértice es 1, 2 y el parámetro 1. Hemos dicho que tiene eje de simetría paralelo al eje Y. Esta recta que estoy dibujando es el eje de simetría. ¿Bien? Eje de simetría. ¿Qué ecuación tiene? Y igual a 2. Igual a alfa. No, X, mira. X igual a 1. Si el eje de simetría es paralelo al eje Y. X igual a 1. ¿Está bien? Bueno, entonces, este es el vértice. El foco, como, ya recuerden que era más, ¿sí? El foco va a tener coordenadas la misma que la del vértice, pero la ordenada le tengo que sumar P cantidades. Entonces el foco es el punto de coordenadas 1, 2 más 1. Entonces el foco tiene coordenadas 1, 3. ¿Bien? Entonces, 1 para X, 2 cuadritos, ¿no? Y acá está el foco. Recordemos que para encontrar L y R, que me dan el lado recto, yo tengo que desplazarme por una recta, ¿sí?, perpendicular al eje,
o paralela a la directriz, y moverme cuántas unidades hacia la derecha y cuántas hacia la izquierda. 2P. Entonces, 2P es 2, ¿sí? Entonces, 2, sí. Entonces me tengo que mover 1 y 2, y 1 y 2. Y entonces encuentro los extremos del lado recto, L y R. Y ya puedo graficar la parábola. ¿Bien? Bueno, me salió muy bien el dibujo, pero se entiende. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, y ahora encontremos analíticamente, como corresponde, las coordenadas de L, ¿sí? L tiene, en este caso, la abscisa del foco y le tengo que restar 2P. Y la ordenada, la misma del foco, que es beta más P. Y esto lo que me da es, efectivamente, alfa, que es 1, menos 2P, que es 1, 2P, no, perdón, 2, beta, que es 2, más P, que es 1. Entonces las coordenadas del lado de L son menos 1, 3, que es efectivamente lo que marqué en el dibujo. ¿Ven? Y para R, ¿qué coordenadas va a tener R? Alfa más 2P, beta más P. Entonces, R tiene coordenadas alfa, que es 1, más 2, y beta más 1. Y beta era 2, ¿no? Bueno, y esto me da 3, 3, que es efectivamente lo que hemos graficado, ¿sí? Sabiendo que esta distancia era 2P, 2P, P. Bien, entonces ya hemos marcado los elementos característicos, me falta graficar la directriz. La directriz está a la misma distancia del vértice, ¿sí? Pero bajando P unidades. Esta es la directriz, que recuerden que yo les había dicho, que es una recta. Bueno, vamos a escribir aquí arriba. Es una recta perpendicular al eje de simetría y que en este caso tiene ecuación I igual a beta menos P. Es decir, I igual a 2 menos 1, 1. Y ese es el eje, la directriz. Bueno, y ahí hemos escrito todos los elementos característicos. Como P es igual a 1, recuerden que el lado recto tiene que medir 4 unidades y es efectivamente así. 1, 2, 3 y 4. ¿Se entiende, chicos? ¿Se ha entendido el ejercicio? Sí, ¿Se profe. entiende? Profe, Bueno. disculpe, cuando nosotros nos pidan un ejercicio así, tenemos que, por ejemplo, poner así I igual a beta menos Sí, P o o sea, es un directamente... poco la justificación de lo que están haciendo. ¿Me entendés? Es un poco la justificación, así como yo pongo, primero les pongo cómo se lo encuentra, como alfa menos P. Pero si vos le pones el resultado así a secas, la profesora no sabe si lo ha sacado del dibujo o lo ha analizado. ¿Está claro? Entonces, la pregunta del compañero ha quedado clara, ¿cuál es? O sea, él me pregunta por qué directamente no ha puesto el resultado, ¿no es cierto? Eso me preguntas vos. No, yo quiero Claro, que si esto es, esté si es escrito. necesario sí o sí. Sí, necesito que esté escrito, porque si no parece que han escrito de memoria, ¿me entienden? O sea que lo han sacado del dibujo. Y la idea es que no saquen nada del dibujo. Bueno, vamos a empezar ahora con el tema nuevo.
que es cuádricas. Bueno, todo lo que vamos a estudiar en este capítulo es en el espacio R3. O sea, vamos a trabajar en el espacio. Entonces vamos a definir lo que entendemos por esfera. Un poquito. Bien, ¿qué dice la definición de esfera? Dice, dado un punto C en R3 y una constante R mayor estricta que 0, llamamos esfera al conjunto formado por todos los X que pertenezcan a R3, tal que la distancia del centro a X es igual al radio. Entonces, si hacemos una homología con R2, la única diferencia con la definición de circunferencia es que ahora estamos trabajando en R3. ¿Sí? Entonces, habla de un punto que lo llama C y habla de un valor constante R. ¿Sí? Y entonces, todos los puntos que disten de C R unidades, ¿sí?, van a pertenecer a este conjunto, todos los puntos del espacio que disten del C, R unidades, van a pertenecer a este conjunto que se llama esfera. Es un conjunto de puntos. Bueno, como siempre, cuando yo hago la definición, yo en el espacio tengo un punto y tengo una longitud, puedo graficar la esfera. ¿Sí? Porque encuentro todos los puntos que están a la distancia del centro igual a la misma longitud. Bien, entonces la definición de la esfera es independiente del sistema de coordenadas que uno esté utilizando. Pero evidentemente nosotros como matemáticos, para trabajar, necesitamos tener un sistema de referencias. Entonces, dados el punto C y la constante mayor estricta que 0, para poder hablar de la ecuación de la esfera, debemos fijar un sistema. Entonces, vamos a considerar un sistema de 3 ejes cartesianos ortogonales, cualesquiera en este caso. Entonces, dado un eje X, vamos a poner primero, vamos a dibujar. Profe, si dice que es independiente de los ejes cartesianos, ¿quiere decir que no importa si es positivo o negativo? No, quiere decir que la definición vive sin tener un sistema de referencia. Yo puedo poner un sistema de referencia donde yo quiera. Por ejemplo, yo agarro la pelota, y la pelota la tengo acá. La pelota es una esfera. Y el sistema de coordenadas yo lo puedo poner de manera conveniente. Puedo poner un sistema que pase por el centro de la pelota, o puedo poner un sistema que pase por aquí. ¿Entendés? Entonces, cuando uno quiere encontrar la ecuación de la curva va a depender del sistema de referencia. ¿Sí? Entonces, por eso es, la pelota o la esfera vive sin sistema de referencia. Cuando yo quiero encontrar su ecuación, necesito fijar un sistema de coordenadas. ¿Está claro? Entonces, la ecuación es la que necesita el sistema de coordenadas. Entonces, si este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z, en este sistema de coordenadas, ¿sí?, el centro de la esfera va a tener coordenadas alfa, beta y gamma. Y aquí va a estar el centro. Entonces, ¿sí? Entonces, fijado un sistema de referencia, que lo único que le pido en este caso que es sea un sistema de 3 ejes cartesianos ortogonales,
la ecuación de la curva va a ser la siguiente. Un punto de coordenadas X y Z va a pertenecer a la esfera si y solamente si verifica la definición. Para que verifique la definición, la distancia de ese punto al centro tiene que ser el radio. ¿Bien? Pero lo que tengo aquí en el primer miembro de esta igualdad es la distancia entre dos puntos. O sea que es la norma del vector Cx. Y ese es igual a radio. Pero la norma del vector localizado Cx no es otra cosa que la norma de x menos c, igual a radio. X tiene coordenadas X y Z. Y el centro en este sistema tiene coordenadas alfa, beta, gamma. ¿Sí? En norma, la diferencia de esos dos puntos o vectores es igual al radio. Entonces, vuelvo a repetir. Yo lo que quiero buscar son los X que pertenecen a la esfera, que son los X que cumplen con esta ecuación, que son los X que cumplen con esta ecuación. Entonces, si hacemos la resta, me queda X menos alfa, Y menos beta, Z menos gamma en norma. Y eso, por la definición de norma, es la raíz cuadrada de X menos alfa al cuadrado, más Y menos beta al cuadrado, más Z menos gamma al cuadrado, y eso es igual al radio. Si elevamos ambos miembros al cuadrado, esto me da X menos alfa al cuadrado, más Y menos beta al cuadrado, más Z menos gamma al cuadrado, igual a radio al cuadrado. Que es lo que se conoce, vamos a ver un poquito más abajo, como la ecuación canónica. O sea, nosotros hemos llegado a ¿qué? Un punto pertenece a la esfera si verifica esta ecuación. Y esa ecuación es lo que se conoce como la ecuación canónica de la superficie esférica con centro en alfa, beta y gamma y radio R. Bueno, y acá hay un hermoso dibujo. Uno marcaría el centro, primero, como ya sabemos marcar puntos en el espacio, y luego, ¿sí? Uno dibuja las curvas que me van a dar la esfera. Ya lo vamos a estudiar enseguida cómo se dibuja. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo desarrollo esos cuadrados? Le contesta a mi compañera que estoy en clases. Bueno, entonces, cuando yo desarrollo los cuadrados, me queda una expresión de la forma. Si ustedes lo desarrollan, agrupan términos, va a quedar una expresión de la forma x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, más lx, más mi, más nz más f, igual a 0. ¿Qué es, si yo parto de aquí, la ecuación canónica, general de una superficie esférica? ¿Sí? Pero no toda ecuación que tenga esa forma es o representa una superficie esférica. Bueno, yo en este ejemplo
A pesar de que lo vamos a hacer, la verdad que trasladé una imagen ya hecha, pero lo vamos a ir analizando, porque bueno, el dibujo la verdad que me salió muy feo en la clase de ayer, pero lo vamos a ir analizando y sobremarcando. Bien, entonces, a mí me dan esta ecuación. Esta ecuación dice 3x al cuadrado más 3y al cuadrado más 3z al cuadrado menos 12x más 6y más 3 igual a 0. Es decir, tengo el coeficiente de x cuadrado igual al coeficiente de y al cuadrado igual al coeficiente de z al cuadrado. Bien, entonces, no es una ecuación de esta forma, porque acá el coeficiente de x es 1, el coeficiente de y al cuadrado también es 1 y el coeficiente de z al cuadrado es 1. Pero debido a que los coeficientes de las tres variables cuadráticas son el mismo número real, el mismo valor, esta es una candidata a ser ecuación de esfera. ¿Y por qué digo candidata? Porque puede ser que cuando yo complete cuadrado llegue a un absurdo o llegue a 0 en vez de un valor mayor estricto que 0. Entonces va a depender, ¿sí?, de lo que me salga esta expresión, de si yo llego a la ecuación canónica de la esfera o no. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir esta expresión en 3. Cuando yo divido esta expresión en 3, me queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 4x más Profe, 2y. Sí. usted está dividiendo en 3 porque es el factor común que hay entre todos, ¿verdad? Exacto, porque yo quiero tener coeficiente 1, como acá. Perfecto, era para ubicarme. Claro, vos tenés 3 acá y 3 acá. ¿Sí? Si acá dijese no, en vez de un 3, un 2, ya no sería candidata a esfera. ¿Está claro? Si acá en vez de decir 3 dijera un 2, no podría ser una esfera. ¿Está claro lo que digo? ¿Por qué? Porque cuando yo divido en 3, acá no voy a tener el 1 que necesito. ¿Está claro? Los 3 coeficientes de las variables cuadráticas tienen que ser 1. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Mira. Esta es la ecuación. ¿Bien? Sí. Por eso, acá es 3, también la ecuación de una esfera, o puede ser la ecuación de una esfera, ¿sí? Pero tiene que tener los 3 coeficientes iguales. Bien, entonces al dividir en 3 llegó esta expresión. Entonces vamos a completar cuadrado. ¿Profe, no le falta el más 1 al final? Sí, Es verdad, el puede último ser, número. porque justo me he distraído. Ay, disculpe, perdón. Nada, no hay problema, me olvidé de ponerlo. Profe, ¿y es necesario sacar factor común 3? Y sí, porque yo ahora tengo que completar cuadrado, ¿sí?, para que me quede Bien. más fácil todo. Entonces, voy a agrupar o asociar todo lo que esté relacionado con la variable x, todo lo que esté relacionado con la variable y z, en este caso, no está la variable z lineal. Más 1 igual a 0. Bien, entonces, como hicimos recién, tengo que calcular, ¿sí? Tengo que buscar el trinomio cuadrado perfecto. Para esto entonces divido en 2, y al dividir en 2 me da 2. Entonces, esto es x cuadrado menos 4x, y tengo que sumar 2 al cuadrado y restar 2 al cuadrado. Para ahí tengo
y al cuadrado más 2i. Entonces, divido en 2, me queda 1. Sumo 1 al cuadrado, resto 1 al cuadrado, y más el otro 1 igual a 0. Bien, entonces, no sé si me conviene más trabajar con los cuadritos grandes o con los cuadritos chicos. Me parece que me conviene más con los cuadritos chicos. ¿Mm? Me falta hacer Bueno, estos 3 sumandos constituyen el trinomio cuadrado perfecto. Z, ¿no? X menos 2 elevado al cuadrado menos 4. ¿Está bien? Recuerden, es menos 2 al cuadrado, que era la pregunta del compañero en el ejercicio anterior. Más, acá tenemos el trinomio cuadrado perfecto. Le faltó la Z en el anterior. Aquí, bueno. Vamos a poner aquí. Más z al cuadrado. Bien, entonces tenemos i más 1 al cuadrado. Lo vamos a corregir. Profesora, ¿no sería más 4? Ya miro. En la misma pregunta me has hecho recién. Sería más Bien. 4 si estuviera dentro del paréntesis, pero no. ¿Por qué no puedo borrar esto? Más z al cuadrado más 1 igual a 0. ¿Bien? Bueno, acá como acaba de decir la compañera, es el mismo problema de hace rato. ¿Sí? O sea, yo lo que tengo es 2 elevado al cuadrado y menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Es así. ¿Está bien? Por eso me queda menos 4. Este es lo mismo, es 1 elevado al cuadrado, no menos 1. ¿Está bien? Más z al cuadrado más 1 igual a 0. Bueno, este 1 cancela con este 1. X menos 2 elevado al cuadrado más y más 1 elevado al cuadrado más z elevado al cuadrado es igual a 4. Entonces, esto está perfecto y esto es lo que conocemos como la ecuación canónica de la esfera con centro, a ver si me ayudan con el centro, 2 menos 1, 2 menos 1, 0, con y radio 2. Perfecto. Y el radio, como dice la señorita ya, 2. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense que, ¿qué hubiese pasado si acá, en vez de 4, me salía menos 4? ¿Sería una esfera? No hubiese sido una esfera. No. Es un absurdo. No, sería un absurdo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces no me daría la ecuación canónica de una esfera. Lo mismo que si hubiese salido 0, porque el radio tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Bien? Bueno, entonces ahora viene lo que se conoce como el análisis. Sí. Disculpe un minuto, se me cayó el internet, ¿podría volver a explicar desde cuando explicaba lo del menos 4? ¿Por qué este menos 4 pasó al otro miembro? ¿O No. Cuando preguntaban de por qué estaba como menos 4 ahí cuando... porque es sumo 2 al cuadrado y resto 2 al cuadrado.
no menos Claro, 2 al yo sí cuadrado. entiendo eso, profesora, pero yo pensaba, digamos, que usted tiene x cuadrado menos 4x, o sea, con más 2x al cuadrado no puede cerrar ahí, digamos. No sé si se entiende. A ver. No, necesito 2 elevado al cuadrado, porque es el trinomio cuadrado perfecto, el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el Está bien, segundo, ya está. más el Ya segundo está, al cuadrado. gracias. Son vistos Tiene en el razón. curso de ingreso. Ahora los Sí, sí, demando sí. con mi hija. Sí. ¿Mm? Bueno, entonces, ahora lo que viene es lo que nosotros le llamamos el análisis de la ecuación. Cuando yo hago el análisis de las ecuaciones, ¿sí? Voy a ir intersectando la curva con plano, perdón, la superficie con planos convenientes para poder ir encontrando, cuando ustedes dibujen, no sombreen, ¿no? No me di cuenta de sacarle el sombreado yo cuando lo dibujé, recién me doy cuenta. ¿Bien? Entonces, cuando hacen el análisis, lo que uno va haciendo es intersectar con planos convenientes para encontrar curvas, ¿sí? Curvas en el espacio que me den la forma de la superficie. Entonces, los planos convenientes, en este caso, son los planos que pasan por el centro. Entonces, vamos a hacer la primera intersección para ver qué curva obtengo cuando intersecto la superficie esférica con el plano paralelo al IZ, que el plano paralelo al IZ es el plano que pasa por el centro, que es igual a X igual a 2. Es el que anula este sumando. ¿Bien? Entonces, lo que obtenemos es, al reemplazar X igual a 2, obtenemos 0. Entonces me queda I más 1 elevado al cuadrado más Z al cuadrado igual a 4. Profe, disculpen, ¿por qué estaba haciendo esa intersección? Estamos haciendo el análisis de la ecuación para poder graficarla. Para ¿Por poder qué pone graficarla. X igual a 2, profe? Porque ese es el plano que pasa por el centro de la curva. O sea, si empezamos marcando el centro de la curva. ¿Cuál es el centro de la curva? Vamos a ver. El centro de la curva, a ver si vamos bien el gráfico. Y me olvidé de marcar el centro de la curva para empezar. Lo primero que uno hace es marcar el centro de la curva. Vamos a elegir un color que se vea. El centro de la curva tiene coordenadas 2 para X. Fíjense que acá está el origen del sistema de coordenadas. ¿Ven? 1, 2. ¿Sí? Después necesito menos 1 para Y, menos 1 y 0 para Z. Ahí está el centro de la curva. Inmediatamente que he marcado el centro de la curva, lo que hago es trazar, vamos a marcarlo con este colorcito, a ver con qué colorcito, con este polvo más finito. Trazar ejes paralelos a los ejes coordenados que pasen por el centro. ¿Bien? No es conveniente el... ¿Bien? ¿Se ve ahí? Ejes paralelos a los ejes coordenados que pasen por el centro. Entonces, lo que hago ahora es intersectar la curva con los planos que determinan esos ejes coordenados, o sea, con el plano. En este caso, estoy por intersectar con el plano X igual a 0,
que es el plano paralelo al IZ, que es este plano. ¿Ven? Entonces, cuando yo hago esa intersección, ¿hasta ahí entienden o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, Profe, profe. ahí en X igual a 2 tenemos que justificar, pone paralelo al IZ, o así nomás dejamos. Ahora vamos a decir, ¿qué es lo que obtengo cuando hago esa intersección? Lo que obtengo es una curva. ¿Y qué curva es? Es una uy, perdón. Una curva que es una circunferencia en el plano X igual a 2, que es un plano paralelo al plano, acá me fijo, al plano IZ. ¿Está bien? Uy. Profe, entonces yo podría haber puesto Y igual a, ¿cuánto es Y? Igual a -1 Es que y vamos ahí, a hacer todo el análisis. ¿todo? Sí. Bueno, Ah, vamos despacito, vamos despacito. Siempre digo, vamos despacito. Entonces, circunferencia en el plano X igual a 2, que es un plano paralelo al IZ. Esta circunferencia tiene centro. Como estamos en R3, X igual a 2, Y igual a -1 y Z igual a 0. Y tiene radio igual a 2. El mismo centro de la esfera. Entonces vamos a dibujar ¿cómo hago para que se vuelva a su lugar? La curva que hemos obtenido. Entonces, el centro de la curva, vuelvo a repetir, es 1, 2, ¿sí? Desde el origen del coordenada. 1, 2, -1, 0. Y ahí tengo el centro de la curva. ¿Bien? Y como estamos parados en el plano paralelo al IZ, que está determinado por estas dos rectas, me tengo que mover 1 y 2 unidades en la dirección del eje X, perdón, y 1 y 2 unidades en la dirección del eje Y, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y en Z, 2 unidades, 1 y 2 en la dirección del eje Z, desde el centro, 1 y 2 en la dirección del eje Z. Y obtengo esta curva. ¿Bien? Esperen, que me se lo veo. Que no se me borra. Ahí está. Profesora, ¿cómo encuentra esos 4 puntos? Vuelvo a repetir. No la puedo dibujar. Bueno, chicos, ni con el dibujo hecho me salió. No sé por qué. Ya te explico. Quiero que me salga. Bueno. Hagan de cuenta que me ha salido bien. Ahí ya está. No me puedo rendir. A ver, vamos a ver si puedo. Uy. Borré lo que estaba bien.
Bueno, bien, entonces, ¿por qué decís? Acuérdate que estamos parados en x igual a 0, que es el plano paralelo al IZ, que está determinado por estos dos ejes. Entonces, del centro me tengo que mover 2 unidades. 1, 2 en la dirección del eje Y, 1, 2 en la dirección del eje Y. Y de ahí, por el radio, ¿ah? Por el radio de la circunferencia. 1 y 2 en la dirección del eje Z, 1 y 2 en la dirección del eje Z. Y obtengo estos 3 puntos. ¿Bien? Sí, sí, bueno, gracias, profe. Vamos ahora. Voy a desplazar hacia allá para que lo vea. No va a ser peor. Vamos ahora a intersectar con otro de los planos convenientes. ¿Cuál es el otro plano conveniente? Y igual a -1. Exacto, el que me decía recién el compañero. ¿Por qué la ha cortado con x igual a 2? Bueno, ahora la vamos a cortar, o la vamos a intersectar, mejor dicho, con el plano y igual a -1, que es el otro plano que pasa por el centro de la curva. Entonces, con y igual a 1, lo que obtenemos es... -1, profe. -1, perdón. Este es un plano paralelo al IZ. ¿Está bien? Entonces me queda x menos 2 elevado al cuadrado. Sumando se hace 0. Más z cuadrado igual a 4. Con y igual a -1. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que hemos obtenido, y vayan refrescando porque yo después me voy a olvidar, ustedes me van a hacer acordar, es la ecuación, ¿sí? Esto es una línea que es una circunferencia en el plano y igual a -1, paralelo al XZ. ¿No? Perfecto. Paralelo, como dice la señorita, al plano XZ con centro en 2. Estamos en 3 dimensiones. -1. No puedo poner un punto con 2 coordenadas. 0. Y radio igual a 2. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora sí me voy a tener que desplazar, no me queda otra. Voy a tener que poner en silencio el celular. Profe, ¿por qué no usa el pizarrón? ¿Les gusta? A mí me gusta la tablet, ¿a ustedes no les gusta? ¿Les gusta más el pizarrón? A mí yo entiendo más en el pizarrón. Sí. ¿Dónde ¿Cómo? Y a mí se me va la señal, disculpe, profe, a mí se me va la señal. Yo prefiero que verlo así, de esta manera, porque lo veo bien. Del pizarrón se me ve mal, o sea, borrosa la imagen. Evidentemente cada uno tiene una opinión distinta. Me dibuja bien esto, que no me gusta. Algunos chicos me decían, bueno, a mí me gusta esto, me parece como más práctico que el pizarrón. A mí también, profe. Pero bueno, entonces ahora ¿en qué plano estamos? ¿En qué pasó? Se borró esto. Imagínense si lo estuviese haciendo a mano alzada. Estamos en el plano y igual a -1, que es el plano paralelo al plano XZ, como ya me había dicho la señorita. Entonces ahora tengo que trabajar con este eje y con este eje, ¿sí? Plano paralelo al plano XZ.
Entonces, ¿cuántas unidades me tengo que mover desde el centro hacia atrás? ¿Sí? 2 unidades. Fíjense que las unidades en el eje X son 1 y 2. Y tengo un punto ahí. Profe, cuando explica no se le puede ver el puntero porque es muy pequeño. ¿No podría ser un poquito más grande? No lo sé hacer, madre. El puntero más Sí grande, se no sé. ve. Yo lo noto cuando va señalando algo con el puntero, es como Ya que lo no voy a veo qué tratar es de lo que hacer más señala. grande. No sé hacerlo más grande. Perdón. Ya voy a aprender entonces. Y del 0 me corro 1, 2 y obtengo este punto. Y luego tengo que moverme en la dirección del eje Z. ¿Sí? Esta es la dirección del eje Z. Entonces tengo 1 y 2 y obtengo este mismo punto y para abajo 1, 2 y obtengo este mismo punto. Entonces la curva pasa por este punto, por este punto, por este punto y por este punto. Entonces graficamos. ¿Ven? Vamos a trazar más mesita. Y lo que viene por detrás se grafica en línea de trazo. ¿Bien? Y ahora lo que me falta es intersectar la superficie con el plano Z igual a 0. ¿cuánto era X menos 2? ¿Era? Sí. Yo esto en el pizarrón, chicos, tendría todo borrado y no podría volver atrás si me preguntan algo. ¿Se acuerdan que a veces me preguntaban si ya lo borré? Y en cambio acá está todo. Era 4, ¿no? Con el plano, como me dice la señorita, Z igual a 0, que es el otro plano que pasa por el centro de la curva. El plano Z, entonces, lo que obtenemos cuando intersectamos es X menos 2 al cuadrado más Y más 1 al cuadrado igual a 4. Con Z igual a 0. ¿De qué se trata? Esta es la ecuación de una circunferencia. No puedo decir circunferencias. Exacto, tengo que decir en el plano. Z igual a 0 y paralelo XY. Perfecto. Que es paralelo al plano X, Y. O sea, siempre la variable que falta. El centro es 2 menos 1, 0. Pero, ¿ustedes sienten cómo canta mi hija o no? Y el radio, ya les he dicho que se le escucha, pero no me hace caso. El radio igual a 2. Entonces, vamos a marcar la circunferencia. Ya voy a ver cómo puedo hacer más grande el puntero, pero ahora no, porque si no voy a hacer alguna tontera. Vamos, del centro del sistema, 1, 2 unidades, menos 1, 0, y obtengo el mismo centro que es el centro de la esfera. ¿Bien? Y de ahí, como el plano es paralelo al X, y, bien, el plano contiene a estas dos rectas, a esta recta y a esta recta. Entonces, del centro me muevo en la dirección del eje X 2 unidades. Del centro me muevo en la dirección del eje X 2 unidades. Tienen que coincidir los puntos porque si no, no va a cerrar después la curva. Del centro me muevo 1 y 2 unidades. Del centro 1 y 2 unidades.
y trazo la otra curva. La voy a dibujar en rojo para que vean las 4 curvas. Bueno, entonces ustedes lo que van a hacer no va a ser sombrear, sino simplemente dejar las líneas que hemos marcado. Con esas 3 líneas, ¿sí? Yo dibujo la superficie esférica. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es analizar la ecuación que me han dado como dato, verificar que efectivamente era una esfera, porque tiene la ecuación canónica de una esfera, determinar su centro y su radio, y después hacer el análisis. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? Entonces del centro me tengo que mover 2 unidades. Claro, si uno podría moverse del centro 2 unidades en todos los ejes, ¿sí? Y encuentra las curvas correspondientes. ¿Bien? Bien. Veamos ahora lo que entendemos por posición relativa entre un plano y una esfera. El primer caso es, dada una esfera y dado un plano, decimos que el plano es tangente a la esfera si la intersección del plano con la esfera es un único punto, P sub 0. ¿Bien? Decimos que un plano es secante a la esfera si al interceptarla me da infinitos puntos. Que en el caso de las esferas, esos infinitos puntos son circunferencias. ¿Qué es lo que hemos visto acá? Son circunferencias. Esta parece una elipse, pero son circunferencias en el espacio. ¿Bien? Lo que pasa es que uno ve la proyección. Entonces, el plano es secante si corta a la curva o intersecta la curva en infinitos puntos, y que en el caso de la esfera se trata de una circunferencia, esa intersección. Y decimos que el plano es exterior si al intersectar la esfera con el plano, lo que obtenemos es el vacío. Bueno, veamos este ejemplo. En este ejemplo he tomado la misma esfera de recién, que ya la conocemos. ¿Sí? Acá está la ecuación. Y la voy a intersectar a esa esfera, a la ecuación de esa esfera. Voy a intersectar la esfera con el plano. Para eso voy a formar el sistema determinado por la ecuación de la esfera y el plano x igual a 4. Cuando hacemos esa intersección, lo que obtenemos es 4 menos 2, 2, elevado al cuadrado, 4. ¿Está bien? 4 menos 2, 2, elevado al cuadrado, 4. Y más 1 al cuadrado, más z al cuadrado, igual a 4. Con x igual a 0. Y lo que nos queda ¿Por qué x igual a 0, profe? Perdón, me equivoqué. X igual a 4. ¿Está bien? 4 menos 4 es 0. Es que he pensado en este 0. Con x igual a 4. ¿Qué hemos obtenido? Esto es una circunferencia,
sea, fíjense que tiene llave, ¿no? Ahora vamos a estudiar la circunferencia. ¿Esto es una circunferencia? No. No. ¿Por qué? No, porque da tengo Porque igual a no cero. tienen el mismo que esté mayor coeficiente. que cero. Perfecto. Entonces acá yo tengo igual a 0. Y acá, entonces, este primer miembro tiene que ser igual a 0. Pero para que la suma de dos cosas mayores o iguales que 0, o de dos expresiones mayores o iguales que 0 me dé 0, la única posibilidad es que esa intersección sea un punto. ¿Qué punto? El punto que hace 0 esta expresión y hace 0 esta expresión. Entonces tienen abscisa 4. No sería 4 menos 1, 0. Exacto. Y entonces, ¿cómo es el plano respecto a la circunferencia? ¿En dónde la intersecta? Vamos pensando, acá está el origen. Tengo 1, 2, 3, 4, menos 1 y 0. Acá la está cortando. ¿Sí? Ya venimos de aquí. 1, 2, 3, 4. Me desplazo. Menos 1 y 0. Entonces la está cortando aquí. ¿Sí? Se trata de un plano tangente, ¿sí? El plano pi de ecuación x igual a 4 es tangente a la esfera. ¿Está claro? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Profe, no entiendo dónde sacó el punto. 4 menos 1, 0. La abscisa del punto, o sea, ¿qué es lo único que verifica esta ecuación? El x igual a 4. Como esto tiene que ser 0, para que la suma de 0 más 0 me dé 0, porque no se puede restar. Entonces, esta expresión tiene que ser 0. Esto tiene que ser ¿sí? Tiene que ser O sea, profe, igual que a 0. despeja una y encuentra las otras dos. No. Con esa misma. No. La única forma de que esta suma, si yo despejo una, te va a quedar algo positivo y va a dar algo negativo. Profe, esto sea como cuando buscábamos puntos en un plano, o sea, reemplazamos una de las variables por un número que usted notó. No, no hago eso, no hago eso. La única manera, esto es una suma. Y yo estoy sumando cosas que están elevadas al cuadrado. Entonces esto nunca me va a dar negativo para que yo pueda restar y me dé 0. Entonces la única manera de que esto me dé 0 es que este sumando sea 0 y que este sumando sea 0. Y para que este sumando sea 0, el i tiene que ser menos 1. Y para que este sumando sea 0, el i tiene que ser 0. Es la única posibilidad. El único punto que verifica esta ecuación. ¿Cómo? ¿Lo puedes subir un poquito la imagen? Quiero sacar una foto. Ahí está. Ahí. Bueno, ya voy a ver si les subo estos videos, chicos, pero por ahí tengan un poquito de paciencia, están muchos problemitas. Bueno, entonces el segundo caso me dice que y haga lo mismo, pero ahora con el plano z igual a 3. Entonces tengo la ecuación de la esfera. Con el plano z igual a 3. Cuando reemplazamos, aquí me queda más 9. ¿Está bien? 3 al cuadrado es 9.
Fíjense que yo siempre pongo la llave y no dejo de trabajar todo. Entonces, cuando termino de acomodar, esto me queda. Pasamos el 9 al otro término. Exacto. Y me da Un absurdo. menos 5. Perfecto. Y ahora me van a decir, profe, ¿por qué es un absurdo? Si esto es mayor o igual que 0, y esto es mayor o igual que 0, y esto es igual a menos 5, si sumo dos cantidades mayores o iguales que 0, esto nunca me puede dar menos 5. Entonces esto es un absurdo. Y también porque sería radio al cuadrado y nada elevado al cuadrado da 0. Profe, ¿por qué ahora pone z igual a 0? Ahí sería z igual a 3. Igual a 3. Ah, yo porque estoy distraída. No sé qué haría sin ustedes. Bueno, entonces este es un absurdo. Y lo que obtenemos entonces es que el plano es exterior a la circunferencia, a la esfera. Exacto. Es exterior a la esfera. Ya hemos encontrado ejemplos de los planos que son secantes, ¿no? Pero ahora vamos a ver con qué plano lo he cortado yo. Yo lo he cortado con el plano z igual a 3, que es un plano que viene por aquí, ¿ven? ¿Ven ahí? Entonces este plano, evidentemente, si yo lo dibujo, es un plano exterior a la superficie. ¿Está claro? ¿Se entiende más o menos? En cambio, cuando corté con con i igual a menos 1, he obtenido esta curva, que es una circunferencia. Cuando he intersectado con el plano de ecuación z igual a 0, he obtenido esta curva, que es una circunferencia. Y si corto con un plano que pase por aquí, ¿qué creen que voy a obtener? ¿Qué será esto? Una circunferencia. Una circunferencia. ¿Bien? Que es secante también. ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende, chicos? ¿Se va entendiendo? Bueno. Profesor, ¿puede bajar un poco y mostrar la última parte de un segundito? Sí, profe. ¿Esto? ¿O el dibujo? Sí, eso. Espera un segundo. Gracias. Bueno. Bien, entonces. Vamos a dar dos propiedades que son las propiedades del plano tangente a una esfera, que es equivalente a cuando teníamos la recta tangente a la circunferencia. ¿Sí? Acá estamos trabajando en R3. Entonces vamos a hablar de plano y esfera. Entonces, dada una esfera con centro C y radio R y un plano pi tangente a la esfera en el punto P sub 0, fíjense que ahí está dibujadito chiquitito, se puede probar, nada más que nosotros no lo probamos, lo aceptamos sin demostración, que la distancia del centro de la esfera al plano me da el radio. Y el vector determinado por el punto P sub 0 y el centro de la esfera es normal al plano. ¿Bien? Entonces, si un plano es tangente a una esfera, la distancia que hay desde el centro de la esfera al plano es el radio. Y, ¿sí?, el vector que une el punto P sub 0 o que determina el punto P sub 0 y el centro es normal al plano. Bien, veamos un ejemplo. Tengo acá
estoy haciendo al revés. Y con unas ganas lo hacía. Este ejercicio. Dice, determina la ecuación de una esfera con centro en el punto, o sea, los datos son centro en el punto 1, 1, 0. Y es tangente al plano pi, que tiene ecuación 3x más 3y más raíz de 7z igual a menos 4. Bien, entonces, lo que yo tengo es un plano tangente a la esfera. Y lo que tengo es el centro de la esfera. Para encontrar la ecuación de la esfera, yo necesito el centro y el radio. El centro es dato y me falta determinar el radio. ¿Pero qué dijimos? ¿El radio sería la norma de la normal? ¿El radio a qué es igual? La norma de la normal no, porque entre el centro y el plano. Claro, la distancia que hay desde el centro al plano, que era la propiedad 1 que hemos marcado recién. ¿Cómo se calculaba la distancia del centro al plano? Recuerden que teníamos que escribir la ecuación del plano. Esto es 7. Igualar a 0. Exacto. ¿Bien? A ver, voy a poner bien el 7 este. Bueno, entonces, ¿cuál es la normal de este plano? 3. 3, raíz de 7. Ven que hay que saber bien la primera parte para poder hacer esto. Raíz de 7. Bien. Entonces, la ecuación de la distancia era igual a el valor absoluto de la ecuación del plano particularizada para el punto, que en este caso es el centro. Entonces me queda 3 por 1, más 3 por 1, más raíz de 7 por 0, más 4, sobre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más raíz de 7 al cuadrado. Eso es sobre la norma de la normal, ¿se acuerdan? Entonces esto me da. En el numerador tenemos 3 más 3 más 4. Y en el denominador tenemos la raíz cuadrada de 9. Raíz de 25. Más 9 más 7. En el numerador tengo 10, porque el valor absoluto de 10 es 10. Y en el denominador tengo... Oh, ¿cuánto es el denominador? Raíz de 25, ¿cuánto es? 5. 5. 5. Muy bien. Raíz de 25, que es 5. 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es encontrar la ecuación de nuestra esfera. Ya tenemos el centro. Y ya tenemos el radio. Entonces, la verdad que casi todos los ejemplos he puesto radio 2, pero bueno, es por ahí para que los dibujos no me salgan tan feos. Entonces, la ecuación de la esfera que yo estoy buscando
es la ecuación canónica, x menos 1 al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado, más, Z al cuadrado. vamos a poner z menos 0 al cuadrado, si alguno se olvida, igual Igual al a 2 al radio cuadrado. al cuadrado. Lo que me da x menos 1 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. ¿Bien? Bueno, y he encontrado la ecuación de la esfera. La ecuación canónica de la esfera. Ahora le dejo para ustedes que la dibujen. ¿Bien? Para dibujarla, vuelvo a repetir, hacen el análisis de la ecuación. En este caso van a tener que cortar ¿con qué plano? ¿Con x igual a cuánto? Igual a 1. a 1. Con y igual a cuánto. Igual a 1 y A z 1. igual a 0. Perfecto. O sea, vamos a tener que encontrar Z igual a tres líneas, una intersectando la superficie con el plano de ecuación igual a 1, la otra intersectando la superficie con el plano de ecuación x igual a 1, y igual a 1, y la última, z igual a 0. De casualidad, ¿no? O sea, ¿está claro? Y acá la ecuación de la esfera. ¿Se entiende, chicos, o no? Ya el gráfico lo dejo para que lo practiquen ustedes. Profe, Sí. ¿puedes subir un poco? Sí. Ahí, o un poquito más. Un poquito más, profe. ¿Está bien ahí? Un poco más. Gracias, profe. Bien. Ahora vamos a definir, recién ahora, lo que entendemos por líneas y superficies en el espacio. ¿Por qué decimos en el espacio? Recuerden, porque estamos trabajando en R3. ¿Sí? Una superficie en el espacio es un conjunto no vacío de puntos pertenecientes a R3 que satisfacen una relación de la forma f de x y z igual a 0. Es decir, una relación que vincula las tres variables x, y z. Una sola. Entonces, por ejemplo, ecuaciones ¿de qué superficies conocemos nosotros? Conocemos la ecuación de las superficies, en este caso, fíjense que es la ecuación de un plano. ¿Sí? El plano es una relación entre las variables x y z. Bueno, acá con solo restar en ambos miembros igual a 0 llegamos a esta expresión, así que no importa que esté igual a 4. ¿Sí? Un plano es una superficie en el espacio. Plano es una superficie en el espacio. Acá es la ecuación también, x igual a 0. Y usted me decía, ah, no, profesora, eso es x igual a 0. Pero ¿eso qué está diciéndome? X más 0y más 0z igual a 0. Y también es efectivamente la ecuación de un plano en el espacio. Los planos están definidos solamente en R3, que es una superficie. Una superficie. Bueno, vamos a escribir tanto. Bien, y otro ejemplo de superficie es la esfera, que es también la relación, una relación entre la variable x, y z, en este caso igualada a 4. Es otro ejemplo de superficie en el espacio. Luego definimos lo que entendemos por línea en el espacio. Una línea en el espacio es un conjunto que tiene más de un elemento
¿qué se obtiene al intersectar dos superficies? Entonces, la intersección de dos superficies me da una línea en el espacio. Y eso ya lo venimos viendo cuando hemos dado los cortes o las intersecciones de los planos con la esfera. Es decir, un conjunto no vacío de puntos X y Z pertenecientes a R3 que satisfacen una relación de la forma. O sea, una superficie, otra superficie, o sea, la ecuación de una superficie, la ecuación de otra superficie, las intersecto y lo que obtengo es una línea en el espacio. ¿Bien? Una curva, diríamos, podríamos decir también. Si ustedes hemos visto en R2, hemos visto la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Sí? Y acá vamos a ver que las curvas también las podemos encontrar en el espacio, pero la tenemos que encontrar como intersección de dos superficies. Por ejemplo, si ponemos el mismo ejemplo de la esfera que habíamos visto al principio. ¿Sí? Esa es la ecuación de una superficie. Pero si yo esa superficie la intersecto con un plano, supongamos con el plano X igual a 2, que también es una superficie, por eso tienen que llevar las llaves, porque las líneas en el espacio se escriben como intersección de dos superficies. Yo he dicho el plano X igual a 0, ¿no? El plano X igual a 0, justamente me va a dar un punto. Entonces, ese no me va a dar una línea en el espacio. ¿Se dan cuenta? Si yo pongo X igual a 0, no me va a dar una línea en el espacio porque tiene que ser un conjunto de infinitos puntos. Entonces vamos a poner otro plano acá. Vamos a poner el plano X igual a 2, como lo hemos visto antes. ¿Sí? Después vamos a volver a explicar eso por si alguno no ha entendido. Entonces esto me da 0. Y más 1 al cuadrado, más z al cuadrado, igual a 4. Bien, ¿y qué hemos obtenido? Una línea en el espacio. ¿Sí? Que en este caso es una circunferencia. Esta circunferencia tiene centro en 2. Circunferencia tenemos que decir en el plano X igual a 2. Que ya saben ustedes que es paralelo al IZ, eso lo ponen después. El centro es 2 menos 1, 0. Y el radio de la circunferencia es 2. ¿Cuál es la circunferencia? La circunferencia que acabo de obtener es la circunferencia en el plano X igual a 2, que es el paralelo al plano YZ. Es esta circunferencia que justo he elegido, la que más me había costado dibujar. ¿Bien? Bueno,
También, por ejemplo, si la corto con z igual a 3, podríamos, z igual a 3 no, porque estamos aquí arriba, con z igual a 1, a ver, No, si ¿no sería con intersect. z igual a 0? No, pues con z igual a 0 también se puede, pero yo la voy a cortar con z igual a 1. Ahora. Ah, claro, va a dar una circunferencia más chica. Exacto. Más chica. Es una expresión, ¿no es cierto? Al intersectar me queda z es igual a 1, ¿sí? Al cuadrado es 1, pasa restando y esto me da igual a 3. Entonces el centro, esta es una circunferencia en el plano z igual a 1, que es un plano paralelo al X, Y. La circunferencia tiene centro ahora en 2 menos 1, 1. Y el radio es raíz de 3. Bien, entonces cuando voy a graficarla... ¿Esto no sería el mismo, profesora? Como z igual a 0. ¿Por qué z igual a 0? Yo puse z igual a 1. Es otro plano. La estoy cortando acá, mirá. Acá, más arriba. Entonces, el centro... No, por el radio de la circunferencia. Z está elevado al cuadrado y no tiene centro, digamos, tiene centro 0, digamos, en la posición. ¿Por qué 0? El centro es 2 menos 1, 1. ¿Está bien? El radio es raíz de 3. Vamos a graficarla. Entonces, acá está el centro, el origen del sistema. ¿Cuánto era el centro? Ya me han hecho olvidar. Vamos a volver un poquito más allá. 2 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. Bueno, entonces de acá me muevo. 1, 2, menos 1 y subo 1. Entonces aquí está el centro de la curva. Y la curva trabaja, ¿sí?, con el plano paralelo al XY. ¿Así es? Entonces la curva que obtenemos en este momento es esta circunferencia. ¿Ven? Es otro corte de la luz. ¿Está claro? Sí, ¿Se entiende? Sí, Ahora sí, sí, profe. Esto es raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3, seguramente. ¿Bien? Bueno, entonces hemos encontrado ejemplos de curvas en el espacio. Bueno, y lo único que nos queda por ver es lo que se entiende por una superficie cilíndrica. Dado en el espacio una línea llamada directriz, contenida en un plano, y una recta llamada generatriz, que no esté contenida en el plano que contiene a la línea, llamamos cilindro al lugar geométrico de todas las rectas paralelas a la generatriz que pasan por un punto de la directriz. Entonces lo que tenemos es una línea contenida en un plano y una recta llamada, la recta se llama generatriz y la línea directriz.
Entonces, el conjunto de las infinitas rectas, ¿sí?, paralelas a la generatriz, que pasan por la directriz, es lo que se define como superficie cilíndrica. Nosotros vamos a estudiar cilindros, vamos a estudiar solamente los cilindros con generatrices paralelos a los ejes coordenados. Esos cilindros vamos a estudiar solamente nosotros. ¿Bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un cilindro. Ah, ya he puesto ejemplo arriba. Profe, disculpe, no entendí el gráfico que hice ahí. El gráfico es simplemente una curva y esta es una generatriz. Esta curva es una directriz. Y el cilindro es la intersección, el conjunto de todas las rectas paralelas a la generatriz que, como dice acá, paralelas a la generatriz, que pasan por un punto de la directriz. Entonces, si este es un punto de la directriz, una recta paralela que pasa por un punto de la directriz es esta. Una recta paralela que pasa por un punto de la directriz es esta. Si tomo este punto, es esta. Entonces, todas las rectas, ¿sí?, paralelas a la generatriz que pasen por un punto de la directriz, las infinitas rectas, ¿sí?, es lo que definimos, el lugar geométrico de todas esas rectas es la superficie cilíndrica. Entonces, veamos un ejemplo y ya van a ir entendiendo. Entonces, las generatrices que nosotros vamos a estudiar, los cilindros, son con ejes paralelos a los ejes coordenados. Entonces, yo voy a escribir Profesora, si por ejemplo la directriz, que será la línea, es una recta, ¿estaremos hablando de un plano? No, de una recta. He dicho recta. No, la No, generatriz claro, es una claro, recta. claro, pero claro que es una recta, pero el cilindro sería como un plano, a eso me refiero. Es un plano degenerado de alguna manera. Bien. Porque, digamos, ahí todas las rectas son paralelas, así, pero forman... Veamos el ejemplo y después ya vamos a tratar de ver un poquito mejor. Esto que está escrito acá es la ecuación, ¿sí? Lo que está escrito acá es la ecuación, ¿sí?, de un cilindro. ¿Por qué es la ecuación de un cilindro? Entonces van a decir, profesora, falta la variable z, ¿sí? Pero esto es como escribir x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, por ejemplo, igual a 0. Esta es una ecuación que relaciona las tres variables x y z, porque estamos en R3. ¿Sí? Entonces, la variable z seguramente tiene coeficiente 0, por eso no aparece en la ecuación. Si estuviésemos en R2, ¿qué sería? Una circunferencia. Una circunferencia. Una circunferencia, pero estamos en R3. Entonces, la variable z no está porque tiene coeficiente 0. Y esta es la ecuación de un cilindro si estoy en R3. ¿Bien? Entonces, este es un cilindro con generatrices. ¿Cómo serán las generatrices? ¿Paralelas a qué eje?
al Z. Así. Y este es un cilindro circular, si le quieren decir así. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿van entendiendo, chicos? Entonces, ¿cómo hago para graficar esta ecuación? Quiero que quede bien clarito, es la ecuación del cilindro. Para graficar la ecuación de un cilindro, lo que hacemos es encontrar directriz del cilindro. Para encontrar la directriz del cilindro, lo que yo tengo que... puse x cuadrado más y cuadrado. Sí. Igual a 4. Es intersectar la ecuación de... intersectar el cilindro con planos perpendiculares al eje del cilindro. ¿Bien? Planos normales al eje del cilindro. Entonces, este es el cilindro. Esta es la ecuación. Vamos a poner bien acá. ¿Cómo es, profe? Intersectamos planos perpendiculares al eje del cilindro. Ahí te digo. Esperen que si pasa eso, como ustedes dicen, ¿no? O sea, si link esperen un segundito. Problemas de internet. Justo estamos terminando la clase. Lo mismo me pasó ayer. Está complicado el internet, ¿no? Compartir. ¿Qué están viendo? A usted, profe. Qué linda Solo foto, usted. qué linda imagen. Bueno, entonces esta es la ecuación del cilindro. Ahora sí. Y voy a intersectar el cilindro con planos normales, ¿sí? O perpendiculares al eje del cilindro. ¿Sí? Si el eje del cilindro es paralelo al eje Z, planos cuya normal sea paralelo al eje Z, son planos de la forma Z igual a K. Con K, un número real. Y esto lo que me va a dar es una circunferencia en el plano. Z igual a K, que va a tener centro 0, 0K y radio 2. Para graficar, lo que vamos a hacer es darle valores acá, para que el dibujo me salga bien. Entonces tengo vamos a encontrar directrices dándole valores particulares acá para que el dibujo no me salga tan feo. Entonces esta es la ecuación de un cilindro, perdón, si tiene llave no puede ser la ecuación de un cilindro. Si tiene llave, ¿qué es? Una línea. Una línea, sí, muy bien. En este caso, de una circunferencia
en el plano Z igual a 1, que ya saben que es un plano paralelo al plano X, Y. El centro, en este caso, es 0, 0, 1. Profe, ¿usted le asignó valor a Z? Sí, cualquier valor de K. Acá la hice en general y dije para cualquier K voy a obtener eso. Y aquí le dé un valor particular a Z para hacer un dibujo más o menos que me salga lindo. Y el radio es 2. Entonces vamos a dibujar eje. Profe, no entiendo por qué dice que el plano Z igual a 1 es paralelo al plano XY. Porque si Z igual a... Ya te voy a explicar. Espera, déjame que haga esto, que me cuesta mucho. Ahí está. Gracias a vos me ha salido muy bien. El plano Z igual a 1, ¿sí? Si acá está 1, acá voy a poner 1 yo. Acá voy a poner 2. ¿Sí? 1 es acá. El plano Z igual a 1 es este plano, que está aquí. Ese lo vamos a dibujar. Con otro color. Este es el plano Z igual a 1. ¿Ves? Que es un plano paralelo al plano X, Y. ¿Así? Bien. Entonces, ahí en Z igual a 1, la circunferencia tiene centro ¿en dónde? Tiene centro en 0, 0, 1. Justo ahí tiene centro. Y tiene radio 2. Entonces me tengo que mover 1 y 2 unidades. Acá vamos a volver a otro color. 1 y 2 unidades en la dirección del eje X, el eje Y, y en la dirección del eje X, 1 y 2 unidades. ¿Está bien? Entonces dibujo la línea. Esta, como la de atrás, la voy a dibujar en línea de puntos. Luego, vamos a buscar una segunda directriz, ¿sí? Para poder graficar bien es x al cuadrado. Pero, profe, ¿qué no al cuadrado? Ya sería suficiente. Y ahora la vamos a graficar, por ejemplo, podría ser en menos 1, menos 2. ¿Les parece bien? Este es menos 1, menos 2. O 0. O menos 3. Menos 3, porque el 0, mira, no vas a ver nada ahí. ¿Ves? Queda muy pegado, claro. Entonces la voy a intersectar con z igual a menos 3. Lo que obtengo de la intersección es una circunferencia. En el plano z igual a menos 3, que es un plano paralelo al X, Y. Exacto, o sea, el mismo, al plano XY. El centro de esta circunferencia, esto de darle valores es simplemente a los fines de que el dibujo me salga bien. Y el radio 0 menos 3 igual a 2. Entonces vamos a trazar, vamos a marcar con el colorcito el centro de la circunferencia.
dice 0 para X, 0 para Y, 1, 2, 3, y ahí está el centro. Ahí trazo las paralelas para encontrar el plano donde está la curva. Y como el radio es 2, tengo que moverme en la dirección del eje X 2 unidades, en la dirección del eje Y 2 unidades, dibujar la línea, que es la circunferencia, lo de atrás va en línea de punto. Y luego que hemos hecho eso, ahora lo único, que hago, es simplemente unir estos puntos. Con estas rectas, que ¿cómo se llaman estas rectas? Generatriz. La generatriz. Bueno, esta me sale un poquito chueca. Vamos a disfrazar ahí. ¿No tenemos que sacar cuánto mide la generatriz o sí? Si la tenés que escribir a la ecuación de la generatriz. Sí. Y no, porque la profesora no te la ha hecho. Y la de atrás, que va en línea de punto. Y esa es la ecuación, la gráfica de la superficie cilíndrica, cuya ecuación, vuelvo a repetir, ecuación de la superficie cilíndrica, ¿cuál era? X cuadrado. X cuadrado, y cuadrado igual a 4. Cuadrado igual a 4. Veamos, no lo voy a dibujar, pero le pongo otro ejemplo. Si yo escribo X cuadrado más Z menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1, ¿qué es lo que he escrito acá? ¿Ecuación de qué? Una elipse. Ah, las elipses, ¿qué llevan? Las elipses son curvas. Llevan llaves. ¿Cuántas ecuaciones hay aquí? ¿Hay una llave? No. Eso no es un plano, profesor. Ah, no, no es un plano, perdón. Un cilindro elíptico sería. Es un cilindro elíptico. Muy bien. La ecuación de un cilindro elíptico. ¿Así se pone elipsis? Sí. ¿Con P? Sí, ¿no? Elipse. Ah, no sé, se me fue de la Sí, con P. Así es, ¿no? No sé, viste, a veces pasa, se me hizo una nube. Elíptico. Bueno, ¿tiene centro el cilindro? Yes. Sí. Tiene que tener focos. Lo que hicimos recién. ¿A dónde está el centro del cilindro? Pero tendría que tener focos, profesora. No tiene centro el cilindro, chicos. El cilindro no tiene centro. Lo que tiene son generatrices. Cilindro elíptico con generatrices paralelas ¿a qué eje? En este caso. Al I. Al eje Y. Y entonces, para encontrar una directriz, ¿con qué plano tengo que cortar? Esta es la ecuación del cilindro. Eso quiero que les quede bien claro. Una ecuación en R3 que le falta una de las variables. Así. Una directriz es una línea. Eso sí va a ser una elipse. ¿Sí? Y la tengo que cortar con planos perpendiculares al eje del cilindro.
o sea, con planos XZ. igual acá, o sea, paralelos al XZ. Entonces me va a quedar X. Acá digamos que K es un número real. Y este sí efectivamente es un cilindro. Oh, ahora estoy igual que usted. Tiene llave. Si tiene llave, es la intersección de dos superficies. ¿Qué superficie estamos intersectando acá? Esta es la ecuación de un plano. Y esta es la ecuación del cilindro. La ecuación del plano intersectada con el cilindro me da la elipse. Esto sí es una elipse. Una elipse en el plano y igual acá, que es un plano paralelo al plano XZ. ¿Está bien? ¿Cuál es el centro de la elipse? La elipse tiene centro. 0, 2, no, 0, 0, K2. Bien. Y en la elipse, ¿sí? El eje mayor, en este caso, es paralelo a ¿cuál? ¿Al eje Z? Muy bien. Entonces lo que nosotros ponemos acá es A, que está en la dirección del eje Z, que vale ¿cuánto? 2. ¿Se acuerdan? Y el eje menor, Paralelo al eje X. paralelo, acá falta paralelo, al eje X, y entonces B está en la dirección del eje X, y es igual a 1. Entonces, perfectamente ustedes, dándole valores acá, pueden encontrar dos directrices particulares y dibujarme perfectamente bien el cilindro. Pero yo quiero que quede perfectamente claro que si hay una llave, intersecto dos superficies. Pero si no tengo la llave, una ecuación de este tipo es la ecuación de un cilindro. ¿Bien? Y si en algún examen a ustedes le dan algo de este tipo, la profesora le tiene que decir si están trabajando en R3 o si están trabajando en R2, porque evidentemente en R2 no es lo mismo que en R3. ¿Se entiende, chicos? Eso es todo por la clase de hoy. Bueno, ¿dejamos acá? Profe, ¿puede explicar Bien, la última profe. parte? Sí, escucho. ¿Qué me han dicho? ¿Puede explicar la última parte? La última, ¿cuál? ¿Lo que dije aquí? Sí, cuando queda x igual a 1, bx igual a 1. Acá abajo, en la elipse, decís vos. Okay. ¿Listo? O sea, esta es la ecuación de una elipse, ¿sí? Los denominadores acá, esto es como tener 1 al cuadrado. Y esto es 2 al cuadrado. El eje mayor es paralelo al eje Z. El eje menor es paralelo al eje X. Entonces A está en la dirección del eje Z y es 2. Y B está en la dirección del eje X y es 1. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, de todas maneras en la práctica van a ver esto y lo van a terminar de entender. Traten de hacerlo al ejercicio este. Y comprobar con GeoGebra si les sale bien. Bueno, muy bien. Nos vemos. Gracias por estar. Nos vemos, profe. Gracias a usted.